también para superar algunos traumas, algunos obstáculos que tuvimos en relación al abuso sexual. Muchas mujeres de los círculos de encuentro de mamás solas platican pues la tortura realmente que vivieron sin saberlos, pero sintiendo en su cuerpo algo malo, algo raro, algo que no iba con ellas. Luego se dieron cuenta que eso se llamaba abuso sexual. Y entonces cobraron más conciencia, con dolor, muchas veces con resentimiento, con rencor hacia esa persona que fue su abusador. Hoy se me hace importantísimo que hablemos de frente, claro, con los hijos sobre el abuso sexual. Por eso hemos invitado a Gema Ortiz Martínez. Ella es psicóloga, educadora y terapeuta sexual. Es maestra en educación, también es autora del programa de educación sexual integral de preescolar a primaria. Es ganadora del Premio Mundial a la Innovación y Excelencia en Educación Sexual. Es autora del libro sobre sexualidad infantil para padres y madres. Y hoy justamente vamos a estar tratando todos estos tópicos. ¿Qué es el abuso sexual infantil? ¿Cómo explicar a las niñas y a los niños qué es el abuso? Su importancia para volverlos pues, más seguros, con más autoestima, más empoderados, como dicen, empoderamiento positivo. Vamos a hablar de prevención de este tema del abuso sexual infantil. ¿Para qué? Para no perpetuar esas escenas de dolor que nos hicieron a lo mejor sentir inadecuados, que nos hicieron sentir mal, indefensos, enojados, que algo raro estaba pasando. Vamos a hablar con ella también sobre confianza sexual familiar como eje protector del abuso sexual infantil y sobre las exigencias o los derechos al educar en la prevención del abuso sexual infantil. Así es de que yo le doy la más cordial bienvenida a la psicóloga Gema Ortiz. Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos hasta la ciudad de Querétaro, aquí en la República Mexicana. Sí, muchas gracias. Pues muy bien, muy contenta de que abordes este tema para apoyar a las mamás, Julieta, porque, y como bien dices, ¿no? Muchas veces, muchas venimos a lo mejor de alguna historia que tiene que ver con violencia sexual y en ocasiones con esta, pues, deseo de proteger, deseo de ayudar, en ocasiones se sobreprotege o se habla demasiado del abuso o se nos olvida cuidar algunos elementos con los que sí vamos a empoderar, y entonces, ¿por qué no darle un giro a esa historia y convertirlo en resiliencia a través de ayudar y a través de ayudar al niño o a la niña? Y tarde o temprano también incorporando esos mensajes también para mí, ¿no? Para fortalecerme en un tema que ya no tiene que quedarse en ese silencio, que justamente si que a cualquier niño o niña que le suceda sepa que es algo inadecuado, sepa que no es saludable, que le pueda poner un nombre y que tarde muchísimo menos tiempo en poder hablarlo y poder pedirnos ayuda. Y mamá, pues mamá es una fortaleza en educación sexual infantil, es alguien que puede generar confianza, es alguien que se puede acercar, es alguien que también nos puede proteger, así que vamos a ponernos las pilas y a trabajar justamente para prevenirlo, ¿no? Ya sea que pertenezca o no a nuestra historia, sí podemos prevenirlo en gran medida. Claro, por supuesto que sí. Y antes no se hablaba de este tipo de cosas, Gema, y a lo mejor se sabía, pero las mamás se quedaban calladitas. Y a la larga, la persona abusada, esa víctima, no solamente se enojaba con el ofensor, con el abusador, sino también con toda la familia que no lo protegió. Y sabemos de historias que se perpetúan e historias que se van agrandando con el tiempo si también ese abuso no se habla, no se comparte, no se supera y no se trata. Sí, para superar un abuso, pues es muy importante poder hablarlo en primer lugar, ¿no? No lidiar con él solo. Y también es muy importante recibir una buena escucha, recibir el apoyo que se necesita, porque hay veces que el daño también está en el tipo de escucha que se recibe.
Y por supuesto, mientras más pronto lo podamos trabajar, mientras tengamos los mensajes adecuados, vamos a poder superarlo con mucha mayor facilidad. Y además, pues si se puede, mejor prevenirlo, ¿no? Antes de que ocurra, por supuesto. O sea, hay varios niveles de prevención. Uno es antes de que ocurra. Y el otro nivel de prevención, que es prevención secundaria, es si ya ocurrió, pararlo, detenerlo y guiar la recuperación. Gemma, tú hablas de buena escucha. Me imagino que si no tienes una buena escucha y te atreves a hablarlo, si un chiquito, una chiquita se atreve a hablarlo, una persona adolescente ya mayor, y no tiene una buena escucha, puede, en vez de hacer bien, sacar, ¿no? Y tener una catarsis, lo puede hundir más. ¿Qué cosas no se deben hacer cuando estamos escuchando la historia de abuso de un chiquito o de una persona que lo vivió hace muchos años? Sí, bueno, algo muy importante es que los por qué están prohibidos, ¿no? Cuando escuchamos un posible abuso. Quiere decir por qué te dejaste, por qué no lo dijiste, por qué lo permitiste, por qué hasta ahora me lo cuentas, porque todos los por qué lo que hacen es echar culpa, ¿no? Entonces, los por qué están prohibidos. También está prohibido no creer, tener una actitud de no creer y por muy sorpresivo que se escuche, Julieta, porque puede ser que yo sea una niña y que te diga que abusó de mí, por ejemplo, no sé, algún personaje que no me suene lógico, o que te diga que pasó en un lugar que yo digo, no, ese lugar no existe y ese día no fuimos a ese lugar. Entonces, toda la descalificación, o sea, sí, probablemente en la primera apertura del abuso no haya tanta claridad, haya un poco de confusión, haya sentimientos y recuerdos confusos, sobre todo si fue hace tiempo o sobre todo si soy una niña o un niño más pequeño. Entonces, no descalificar por ninguna razón y en especial si sientes que hay alguna incongruencia. En dado caso, pues será después una evaluación profesional con la que puedes corroborar. Pero de entrada lo que necesitas decir es, yo te creo, yo te apoyo, yo estoy contigo. También necesitas decir, vas a estar bien, ¿no? Vamos a buscar apoyo, eres valiente por decirlo, estoy contigo y pues dar como toda esta respuesta de te creo, te protejo, te entiendo, entiendo que cómo reaccionaste. Puede ser que yo hubiera reaccionado de la misma manera. Entiendo que hayas sentido miedo. Entonces, simplemente ponernos en el lugar de la otra persona, pero es que tampoco es tan fácil, Julieta. Cuando un niño o una niña, mi hijo particularmente, no cualquier niño o niña, ¿no? O persona adulta, me dice que tiene un abuso, en mí se suscitan también muchas emociones. Se puede suscitar culpa, enojo, resentimiento, miedo y sobre todo la culpa. La culpa es muy destructiva y sobre todo en mamá, porque mamá, o sea, puede decir, híjole, esto sucedió mientras yo estaba trabajando, por ejemplo, ¿no? Entonces soy una mala madre por haber estado trabajando y no haber estado 100% todos los minutos del día contigo. Entonces, algo, Sí. ajá. No, bueno, me imagino que la victimización, ¿no? Que va envuelta de culpa y demás, puede atrapar, lejos de ayudar al niño en ese. También yo tuve la culpa, no solamente de la mamá o la persona que debía haberlo cuidado, sino yo lo provoqué a esa persona, yo no dije a tiempo, yo debí haberle hecho caso a lo feo que estaba sintiendo, etcétera. Entonces, tampoco caer, Gemma, me imagino, con tu diálogo, con el diálogo de escucha, en la victimización de esa persona que te lo está contando. Sí, ni en la victimización ni en la sobreprotección y por eso reiteramos nuevamente ninguna culpa. Pasó lo que pasó y entonces podríamos decir que algo que está prohibido es culpar a alguien más que no sea la persona que perpetuó la violencia. La persona que comete la violencia, que puede ser hombre o mujer y puede ser pues básicamente de cualquier edad, es la persona responsable, ¿no? Entonces, está prohibido echar culpas a todos lados. Y además, lo que es muy importante, también está prohibido, Julieta,
Claro, decimos está prohibido como una forma de decir, trata de evitar eso, ¿no? No así tanto como una prohibición, pero sí trata de evitar que se acabó la posibilidad de felicidad, que se acabó el bienestar y que esto es insuperable. Es decir, lo que tienes que, tu actitud, sientas lo que sientas, tu actitud es vamos a sacar esto adelante, lo puedes superar, lo vamos a superar, porque además generalmente con buen apoyo, buena respuesta y tratamiento se puede manejar bastante bien en la vida. Entonces, el pesimismo, no, la sobreprotección, no, el ponernos a llorar con el niño, pues tratar de contenerlo también, ¿no? Es como cuando está enfermito, enfermita y tenemos que sacarlo adelante. La actitud es, a ver, el sentido de escuchar es para ayudar, ¿no? Es para sacar adelante, no es para ser cómplices del dolor. Entonces, pues por ahí tomar eso en cuenta. Claro, Difícil, ahora, es difícil. Uh-huh. ¿qué es realmente, Gema, un abuso sexual infantil? Sí, muy ¿Es, importante definirlo. Uh-huh. es desde los tocamientos? Uh-huh. ¿Es desde los lenguajes sexuales inapropiados para un niño chiquito? ¿Es Uh-huh. sacarles fotos y luego mandarlas, ¿no? Uh-huh. Con esto que hay de redes de pederastía, ¿no? Y Sí. de, ¿qué es realmente? Bueno, hay un concepto que es violencia sexual. Dentro de la violencia sexual hay varias formas de violencia sexual. Ahorita en los comentarios que tú dijiste, en los ejemplos, son varias formas. Por ejemplo, específicamente abuso sexual infantil es una conducta sensual sin intención de cópula, o sea que no tiene la intención de introducir nada al cuerpo, por ejemplo a los genitales, ni contacto bucogenital, etcétera. Donde hay generalmente una diferencia de edad importante, generalmente de más de 4 años, o donde hay coerción. En el abuso sexual, las conductas específicas que lo incluyen sí pueden ser tocamientos, pueden ser, por ejemplo, que yo me autoerotice frente a un niño o una niña y que haga que me vea, que pida que el niño me toque a mí, me acaricie sexualmente, no cualquier caricia, sexualmente, que le haga ver pornografía, por ejemplo. Entonces, esas son como las más típicas que entran dentro de abuso sexual. No hay introducción de nada en los genitales, ni en el ano, ni hay contacto de la boca con los genitales. Eso, pues, yéndonos un poquito en la diferenciación de abuso sexual con violación, por ejemplo, que está también en nuestra ley, para no confundir, porque luego sí es importante, ¿no? Saber qué fue lo que me pasó es importante. En el caso del acoso sexual, el acoso sexual son miradas, comentarios, insinuaciones, la famosa mirada lasciva, por ejemplo, invitaciones sexuales inapropiadas que no son recíprocas, que causan malestar y que no importa si tenían o no la intención de acosar, causan malestar en la persona que lo recibe. Eso es acoso sexual. Violación se refiere pues a una relación sexual sin consentimiento o con una persona menor de 12, aunque haya consentimiento, o con una persona adolescente a la fuerza, con engaño, con manipulación, con seducción, etcétera, o en cualquier edad, aunque sea tu pareja, pero sin consentimiento. Ahora, la relación sexual, pues sí incluye la penetración, incluye la introducción de cualquier objeto o parte del cuerpo al ano o a la vagina, y también incluye el contacto de la boca con los genitales. A eso se le llama violación equiparada. Entonces, eso se conceptualiza como violación, ¿no? Por ejemplo. O en el caso del sexting, pues son imágenes sexuales enviadas, generalmente enviadas de manera, a través de un móvil, por ejemplo, de manera voluntaria, pero que, a ver, aquí sí hay que diferenciar, porque el puro envío voluntario, mutuo, de imágenes sexuales, eso es sexting, no es saludable, es una conducta muy riesgosa, pero eso no es violencia sexual. El sexting se convierte en violencia sexual cuando es
se convierte, por ejemplo, en acoso cuando yo te estoy enviando o pidiendo imágenes sexuales y no estamos en esa reciprocidad, o en el reenvío, cuando nos habíamos enviado imágenes sexuales de manera voluntaria en un contexto privado y yo lo reenvío. Ese también es una forma de violencia sexual. Entonces, pues depende cómo se maneje. O, por ejemplo, tenemos el grooming, que es como el embaucamiento, generalmente a través de redes, donde una persona se gana tu confianza, se hace tu amiga, se hace tu amigo y con un objetivo de cometer algún delito sexual, ya sea en línea o ya sea fuera de línea. Entonces, bueno, hay muchos tipos de delitos de violencia sexual, pero el abuso sexual en particular no hay cópula, no hay introducción de nada al cuerpo y generalmente tiene que ver con caricias o hacer ver una conducta sexual explícita o exponer a pornografía, si es de menos de 12 años. Ahora, ¿cómo se tipifican estas conductas? ¿Cuáles son un delito? Y si tú recomiendas ir a denunciar al abusador o al violador, Ajá. aunque sea de la familia, muchas veces el padre, el abuelo, el hermano, el primo. Sí, etc. a ver, todos esos que mencionamos son delitos. Lo que pasa es que depende de la edad de la víctima y depende de la edad de quien cometió el delito, qué es lo que procede legalmente, ¿no? Entonces, por supuesto que la denuncia legal siempre se recomienda. ¿Por qué? Pues porque es importante, porque es necesario avanzar socialmente en cuanto a la justicia, porque el silencio pues hace que más violencia se mantenga oculta, etcétera. Sin embargo, para tomar una decisión relacionada con violencia sexual, pues hay que asesorarse. Todas las decisiones, una vez que un niño o una niña te dice que tiene, o adolescente o adulto, te dice que tiene violencia sexual, lo primero que se hace, pues, es ir a evaluar y corroborar. Aunque tu actitud es de apoyo, es de creer, es de confianza, etcétera, y sobre todo protección inmediata. O sea, si el abuso no pasó antes y está pasando actualmente, pues distancia, ¿no? Pero hay que evaluar, hay que hacer una evaluación profesional. Hay que corroborar, hay que tomar decisiones basadas en ese proceso terapéutico para que podamos poner como prioridad la recuperación de la víctima. Ojo, sí es muy importante porque de repente, pues yo estoy muy ofendida también, o estoy muy ofendido, por ejemplo, en este caso como mamá, y entonces, o estoy resentida, y entonces voy a la familia y reclamo de inmediato, o decido sobre un proceso legal sin tomar en cuenta ni cómo va a ser, ni cuál es el proceso, ni si lo vamos a poder acompañar, ni si de veras va a tener alguna repercusión para la persona que cometió la violencia, y sin tomar en cuenta a la víctima. Entonces, sí necesitamos, aparte de nuestro proceso terapéutico, tomar decisiones con calma y decidir basados en qué es lo que va a ayudar más a la recuperación de mi hijo o de mi hija y no a mi sentimiento de venganza, porque quien tiene que estar en mi prioridad es la recuperación, porque hay veces que se deciden cosas a costa de los hijos o que repercuten en los hijos. Por ejemplo, tengo por ahí algún recuerdo de algún caso de sexting, donde se enviaron voluntariamente imágenes y después alguien de la familia quiere denunciar a una de las personas a las que se envió imagen, cuando había sido algo recíproco y que por supuesto también estaba en la voluntad de la otra persona. Y sin embargo se brincan a esta adolescente que también envía las imágenes y se quieren ir al proceso legal sin tomar en cuenta. Ahora, el proceso terapéutico te va a dar recursos para tomar todos esos pasos y esas decisiones. Otra cosa que hay que hacer, pues, es asesorarse desde la parte legal y decir, a ver, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué se va a enfrentar mi hijo o mi hija? ¿Qué es lo que se puede ganar? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y cómo podemos prepararnos como familia para un proceso así. Y la otra parte es la denuncia social, Julieta, que no nos estamos refiriendo a esas páginas
de internet donde decimos quién fue como sin un proceso de seguimiento adecuado, sino a poder abrirlo, a poder decirlo, a que no se convierta en un secreto familiar que además pues, puede poner en riesgo a más personas y que además obstaculiza el tratamiento de la persona que arremetió. O sea, una cosa es, hay varios niveles que necesita vivir la persona que violentó. Uno de ellos es el legal, pero el otro es el de salud mental, ¿no? Que es también pues muy, muy importante. Y todo eso se obstaculiza si no lo hablamos, o si lo hablamos con violencia, o si lo enfrentamos sin recursos y sin conocimientos. Entonces, hay que tomarlo con calma por el bien de la víctima también. Así es, ¿no? hay que cuidar todos los detalles Sí. y no permitir una revictimización. Sí. Y bueno, pues, también está en un momento dado el perdón, ¿no? El perdón al ofensor. Y muchas veces funciona cuando se sabe, ¿no? Como tú dices, sí hay que hablarlo para proteger a otras personas. Por supuesto que sí. Trátese de quien se trate. Pero también permitir a ese ofensor, pues reivindicarse, ¿no? Pedir disculpas, que entre en un proceso de poder restituir, de justicia restaurativa, en fin, ¿no? Gemma, Sí. ¿cómo le explicamos a un niño, a una niña, qué es el abuso sexual infantil, para que no se confunda, para que no huya, para que a la hora que le pongan la mano en el hombro y sienta una caricia no vaya a decir, no me abuses, no me abuses de mí? Sí, bueno, pues la definición más básica podría ser si una persona más grande que tú te invita, para chiquitos, ¿no? Te invita a jugar a acariciar tus genitales, ese no es un juego, es una falta de respeto grave y se llama abuso sexual, ¿no? Esa sería como la definición. Si ya vas como más grandecitos o grandecitas, pues puedes ir agregando otras cosas. Si una persona más grande que tú te hace acariciar genitales o pecho o nalgas, por ejemplo, ¿no? Pues esas son formas de abuso sexual, son faltas de respeto, te pueden hacer sentir mal en tu cuerpo y en tus sentimientos. También puedes hablar, por ejemplo, de que tú tampoco puedes cometer este tipo de conductas con otras personas. Cuando ya están más grandes también puedes hablar de las formas de violencia sexual que tienen que ver con el grooming, con internet, con las imágenes, con el envío de imágenes, etcétera. Entonces, y bueno, si ya están más grandes, finales de primaria, puedes hablar de caricias sexuales. Porque fíjate que el problema es que casi siempre decimos, bueno, si una persona más grande, luego puedes incluir, si una persona de tu edad te obliga, ¿no? Puedes decir, si una persona es más grande que tú, 4 años más grande que tú, eso es abuso. Pero si una persona es de tu edad o más chica, pero te obliga, te presiona, te manipula, te engaña para poder cometer esas conductas, también es abuso sexual. Entonces, más o menos por ahí andan las definiciones y es importante ser precisos. Y te decía que hay otro nivel en el que se puede hablar de caricias sexuales, que generalmente pues es como de cuarto de primaria para arriba, porque hay veces que el abuso sexual no se comete ni en los genitales, ni en la nalga, ni en el pecho, ¿no? Sino que, por ejemplo, puede alguien frotarse sobre la espalda de una persona o puede empezar a pellizcar y acariciar sexualmente las piernas de una persona. Entonces, bueno, las definiciones se van haciendo más complejas, pero la más sencilla que puedes usar, si eres mamá, es si una persona más grande que tú o de tu edad te obliga a acariciar genitales, pechos o nalgas, es una falta de respeto y que se llama abuso sexual y puede hacerle daño a los niños y a las niñas. Ahora, tú estabas hablando de unos elementos importantes. En general, no vamos a dejar al niño y a la niña con la definición así nada más, sino que le vamos a agregar algunos elementos importantes, que le den confianza y que no le dejen con ese miedo generalizado, ¿no? Poco a poco, no se trata de que agarres al niño y en una hora le des todos los elementos, para eso se va educando como progresivamente y en la medida que el niño y la niña o adolescente crece y tiene más capacidad cognitiva, pues la reflexión da para ir agregando elementos. Entonces, ¿qué cosas tienes que cuidar cuando explicas? Uno, decir, si un día sucediera algo así,
cuentas conmigo, yo te creería, yo te apoyaría y sacaríamos esto adelante, ¿no? Por ejemplo. O podrías agregar, es importante que las víctimas de abuso sepan que nunca son responsables de lo que pasó. Yo nunca culparía a una víctima de algo así, ¿no? O, por ejemplo, puedes hablar en otra ocasión, puedes hablar de las amenazas y decir, bueno, las personas que abusan en ocasiones te asustan, ¿no? Diciéndote que te van a hacer algo y van a usar algo que te asuste en verdad. Y lo hacen para que te quedes callado o callada. Acuérdate que aunque alguien se haya quedado callado y se haya tardado en decir lo que pasó, de todas formas no es responsable. Recuerda que yo te amo, recuerda que yo te protegería, recuerda que buscaríamos ayuda y sacaríamos esto adelante, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, hay varios elementos que sí, miren, hay varios videos bastante buenos por ahí en internet, ¿no? Pueden, por ejemplo, si entran a Fundación Paz, es una organización específica que se dedica a puro prevención de abuso, tiene un montón de videos muy bonitos para poder trabajar, o está la historia de Sebas, la historia de Tere, o está Mi cuerpo me pertenece, hay varios recursos bastante bonitos. Pero hay elementos que hay que evitar. Por ejemplo, que ningún hombre te acaricie, ¿no? O decir que siempre los hombres van a ser las personas que cometen abuso sexual. A ver, somos hombres y mujeres las que cometemos abuso sexual. Cuidado con decir una persona desconocida, ¿no? Porque en general la mayoría, además de las personas que abusan, son conocidas, ¿no? Entonces, puede ser conocida o desconocida. Cuidado con hablar de que son personas que tienen una apariencia desagradable, porque puede tener cualquier tipo de apariencia y ser una persona con un doctorado, etcétera, y andar muy bien vestido. Además, puede ser una persona que se gana a la familia, que es muy linda, que nos ayuda muchísimo y de todas formas abusar. Entonces, aquí lo importante es, tampoco se trata de que le tengas miedo a todas las personas. Lo que tienes que poner tu alerta son las invitaciones o proposiciones inadecuadas. No importa si la hace mamá, papá, abuelo, maestra, religioso, doctor, doctora, vecino, no importa la persona, porque cualquiera puede abusar. Lo que importa es si una persona te propone conductas sexuales como acariciar tus genitales, tus pechos o tus nalgas, eso es una conducta, es una propuesta inadecuada. Ahí es cuando se te tiene que prender el foco y no tenerle miedo a cualquier persona. Ahora, padrísimo lo que dices, Julieta, porque también podemos hablar de caricias sanas, de caricias saludables. ¿De qué forma te gusta a ti? Y es donde trabajamos lo del empoderamiento. O sea, el empoderamiento es, tu cuerpo te pertenece, lo que tú sientes en tu cuerpo vale, lo que tú no quieras permitir en tu cuerpo está muy bien y yo lo voy a respetar, incluyendo mamá, porque ojo, por ejemplo, con las nalgadas, ¿no? De repente tenemos niños de 8, 9 años que le siguen dando nalgadas, el niño se siente incómodo y nosotros no lo respetamos porque para nosotros pues es un juego y una caricia amorosa, y sin embargo, pues es una invasión a su cuerpo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tu cuerpo es tuyo, te pertenece, puedes poner límites, tú dime si tienes frío o si tienes calor, cosas tan básicas, ¿no? Tú puedes identificar tus sentimientos y expresar tus sentimientos y hacerlos valer, porque todo eso empodera muchísimo para luego poder fortalecer. Ahora, hay que tener cuidado de educar, de confundir educación sexual con educación para prevención de abuso, ¿no? O sea, no sí puedes, pues, porque lo hacemos, pero de preferencia, primero educa en lo bonito de la sexualidad, en lo bonito del cuerpo, en el derecho a cuidarlo, en que podemos hablar en casa de eso, de tu cuerpo, de tus sentimientos, de si te enamoras, de las sensaciones, de los bebés, porque entonces es ahí donde realmente enseño a mi hijo, a mi hija, que se puede hablar de sexualidad. Porque eso de querer decir simplemente ve y no dejes que nadie toque tu cuerpo, que ahorita vemos, que ya vimos que esa no es una intención buena. A ver, ¿cómo? Si no me has enseñado que mi cuerpo es mío,
Si te da miedo que yo tome decisiones, si me dices que puedo tomar decisiones hasta que yo sea una persona adulta, ¿no? Y no tomo decisiones básicas sobre mi cuerpo. Si no hemos hablado del tema, si pienso que me vas a regañar, si nunca me has dicho que me apoyarías, ¿cómo crees que te voy a venir a decir eso? ¿O cómo crees que voy a poder poner un límite? ¿No? O sea, es como demasiado pedir. La intención es buena, pero no funciona así. Primero tienes que construir lo lindo y luego tienes que construir la confianza y luego puedes hablar de que no siempre es lindo, de que hay excepciones, de que hay faltas de respeto y una de ellas es la violencia sexual y luego qué haríamos en la violencia sexual y luego ya tiene el niño o la niña como mucho más recursos para prevenir. Sí, ahora, para no caer en esta paranoia, ¿no? De que nadie venga a mi casa, sí. Mi hija no puede ir a ningún lado, hasta que tenga 20 años puede salir sola, etcétera, para no caer en estas paranoias, pero también para tener la capacidad, Gemma, de detectar a un niño que está siendo abusado y que no hemos establecido esa confianza que tú dices familiar y ese puente de comunicación para que nos los dé. ¿En qué te fijas? Las dos cosas, cómo no caer en la paranoia y en qué te fijas si sí está siendo abusado. Sí, bueno, ¿cómo no caer en esta excesiva preocupación? Número uno, pues no hables del abuso sexual, digamos, más de 2 veces al mes, ¿no? O sea, no es necesario que cada vez que el niño o la niña lo dejas en una fiesta o va a hacer alguna actividad o van a tener una reunión, le estés recordando que nadie toque su cuerpo. Eso no funciona así. Número dos, es mejor que te dediques a trabajar qué harías en situaciones positivas, neutras y peligrosas. ¿Qué harías? ¿A dónde me llamarías? ¿Cómo te podrías proteger? ¿Cómo te alejarías? ¿Qué crees que sentirías? Ay, vamos a dibujar nuestro miedo cuando algo nos preocupa y que trabajemos un poco en cómo la familia podría proteger. Número 3, acuérdense de que tenemos que decir cuáles conductas deben despertar nuestra alerta. ¿Cuáles conductas en específico y qué podemos hacer, ¿no? Porque finalmente, pues, el abuso puede pasar en 2 minutos en cualquier lado y dentro de tu casa. O sea, no se puede crear, sí se puede crear una serie, a ver, tampoco lo vamos al extremo, ¿no? Si los niños tienen 7 años, pijamada, en una casa que no conozco, en reglas que no conozco, con una familia que piensa que son personas de 19 años y que no hay que estarlos vigilando y que no sé cómo va a estar la distribución de espacios, o sea, también hay algunos como riesgos más evidentes. Entonces, quizá para evitar esta como paranoia que dices es confiar más en los recursos que le estás dando para fortalecerse, ¿no? En cómo sí protegerse y no solo en que va a suceder. Pero también tienes que hablar de que va a suceder y de que cómo sucede, ¿no? Sí. Ahora, por el otro lado, sí es importante, a ver, puede haber abusos donde no haya grandes manifestaciones, hay que saberlo, pero en general, luego sí hay algunas manifestaciones. Por ejemplo, la sobreerotización. Un niño o una niña que... Todos los niños y las niñas tienen jueguitos sexuales, pero un niño o una niña que vaya a donde vaya, terminan con jueguitos sexuales de exploración de cuerpo, etcétera, desnudo, o a lo mejor hasta tocamientos con otros, incluso niños y niñas, pues eso no suena bien, ¿no? Por ejemplo, el que se relate juegos o secretos con personas o niños, incluso niños o niñas más grandes. El que un niño sobreerotizado también es un niño, por ejemplo, que cuando, vamos, a lo mejor cualquier niño o niña dice, ay mamá, ¿me das un besito? Porque eso es una curiosidad, ¿no? Que bueno, pues hay que decirle que hay besitos de papás y mamás y besitos de parejas y besitos de amigos, ¿no? Pero cuando nos trata de dar ese beso, nos lo da como si fuera una persona grande o hace movimientos como si fuera una persona grande. Un niño o una niña que se frota en nuestro cuerpo, que frota, por ejemplo, sus genitales en nuestro cuerpo. Un niño o una niña que hace dibujos sexuales, dibujos muy de índole sexual. Ojo, porque el desnudo simple, pues no es exactamente un dibujo erótico, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, de un dibujo donde el niño dibujó a una pareja
y trae un lenguaje adulto como métemelo, chúpamelo, cógeme, o sea, perdón por el lenguaje, pero bueno, o sea, más o menos lo que pudieran estar viendo en algún otro lado. Invitaciones sexuales inadecuadas entre compañeros y compañeras. Todo mundo puede mandarse un mensajito de amor, te quieres casar conmigo. Ojo, porque hay veces que los niños y las niñas por ahí de segundo de primaria pueden decir, voy a tener sexo contigo, pero porque la relación es, me caso contigo, te quiero, y los que son grandes tienen sexo porque se aman. Es distinto, ¿no? Pero insinuaciones sexuales inadecuadas, estar viendo pornografía constantemente, y bueno, hay otros mucho más evidentes, chupetones, por ejemplo, en el cuello, en la ingle, infecciones de transmisión sexual, ojo, porque también hay infecciones genitales que no son de transmisión sexual, entonces, y se pueden tener y cualquiera los puede tener, entonces, para no confundir. Entonces, estamos hablando de un dibujo sexual muy explícito, con una conducta sexual como muy explícita, obviamente decir que tiene abuso sexual o que ha sido violentado o violentada, tener miedos muy intensos, repentinos a ciertas personas, tener mucho miedo o rechazo a, por ejemplo, a entrar a los baños o a entrar a algún baño en particular. Por ejemplo, juegos sexuales con movimientos oscilatorios semejantes a las relaciones sexuales, pues esas cosas no son tan esperadas. Mucho rechazo al cuerpo, mucho asco, mucho como no querer hablar del tema de sexualidad y huir por él, pues también nos llama un poquito la atención. Esos serían como los más evidentes. Y hay muchos otros que pueden suceder, por ejemplo, el de volverse a orinar, el de no poder dormir, el de tener pesadillas, la distracción, la tristeza, la depresión, puede ser, pero pueden ser por 1000 cosas. Entonces son mucho más específicos los primeros que les dije. Ok. Ay, pues hay tanto que platicar contigo, Gemma, y te agradecemos muchísimo. No sé con qué quieres concluir. Yo quiero decirles a nuestras amigas de Retos Femeninos, a nuestra comunidad de mamás solas, que nos pueden encontrar a Gemma Ortiz, psicóloga Gemma Ortiz, en YouTube, en el canal de su instituto, que es EFESA, EFESA, canal EFESA, que pueden entrar también a su página de internet, que es institutoefesa.com, institutoefesaseguido.com, y también está en el Facebook del Instituto EFESA, que me imagino que esta institución está especializada en abuso sexual infantil. Pues es institución especializada en educación sexual integral. Trabajamos desde preescolar hasta preparatoria. Y dentro de este tema, pues sí, la prevención de abuso es un elemento muy importante y tenemos algunas formaciones profesionales, algunos diplomados también para profesionales. Y sí, invitamos mucho a las mamás, sobre todo quizá al canal, porque tenemos bastante información, tenemos videitos, tenemos referencias, algunas entrevistas. Y con mucho gusto pueden compartir y preguntar y podemos agregar temas que sean de utilidad, ¿no? La cosa es, me gustaría cerrar como diciendo que sí es muy importante prevenir el abuso, que sí nos toca, que sí pueden hacerlo, pero que prevengan el abuso dentro de un contexto más amplio, positivo, que empoderen, que crean confianza, que sí se puede educar y sobre todo en esta parte que me parece que has retomado de estos mensajes. Recuerden siempre los mensajes cuando se habla de un posible abuso. No eres responsable, tu cuerpo merece respeto, yo te creo, yo te apoyo, vas a estar bien, eres valiente por decirlo y prepárenlo para sus hijos e hijas, pero también prepárenlo para ustedes, ¿no? Y la educación sí tiene un potencial muy alto para prevenir abuso y ustedes son las meras buenas, la verdad son las mejores. Sí pueden prevenir en hombres y en mujeres. Es muy importante, no solo las niñas son víctimas de abuso, ¿no? Sí, y paso a paso. Y esta puede ser realmente la diferencia entre una vida de adolescente, de niño, de adulto feliz, o irnos al extremo del rencor,
de los sentimientos de inadecuación, la baja autoestima, la tristeza, el enojo, el miedo y todo lo que arrastra nuestra personalidad a través de los años que no hemos podido superar. Así es de que si fuiste víctima de abuso, pues también hablarlo, entrar a una terapia, tener bibliografía, en fin, y no sentirse culpable, sino al revés, tomar pues ese fallo, ese trauma en la vida que se puede presentar en cualquiera de nosotros como una oportunidad de triunfo para salir adelante y para ayudar a otros, ¿verdad? También a prevenir el abuso sexual infantil. Gemma, muchísimas gracias, eres muy, muy clara. Ojalá que tengamos oportunidad de volver a hablar muy prontito con otro tema de educación sexual. Gracias. Cuando gustes, un placer, un abrazo. Gracias, gracias, que te vaya muy, muy bien. Y a nuestras amigas de Retos Femeninos también, que les vaya muy bonito, que sigan viendo estos videos en el canal de YouTube de Retos Femeninos. También, por favor, si pueden recomendarnos, si pueden este mismo video, mandárselo a alguien que sepa que tiene niños chiquitos o que puede de alguna manera ayudarle a superar un abuso sexual infantil, sería formidable. Estamos en Retos Femeninos y estamos también en el Facebook de Mamá Sol. Gracias y hasta la próxima.